Muy buenas, bienvenidos a otro podcast aquí en Propiedad Privada. La verdad que hoy, repasando Twitter o mi feed de YouTube, he visto que había alguna que otra novedad, también alguna historia que han puesto en Instagram, y digo, pues bueno, hoy voy a hacer alguna que otra recomendación para quien pueda ver este podcast. Y si, oye, escuchas este capítulo y alguna de las recomendaciones que te voy a dejar en él, pues te puede servir de ayuda, ya sea un podcast que no conocías o un canal de YouTube que te puede gustar recordar, pues bienvenido sea. Bien, en primer lugar te quiero recomendar un podcast que yo suelo escuchar casi siempre, últimamente. No estaba pagando Podimo, ¿vale? Que es, digamos, como lo llama Ricardo Moya, que también os voy a hablar ahora de su podcast. Es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tú pagas una cuota mensual y puedes acceder a una biblioteca de podcasts enorme, ¿no? Pues este podcast se llama Lo que tú digas, es de Alex Fidalgo, que lleva muchos años haciendo podcast y me parece muy recomendable. Últimamente, hasta este año creo, bueno, creo que hasta 2020 subía todo a YouTube, luego entró a Podimo para, obviamente, monetizar estos podcasts, y lo que hacía últimamente era, los grababa también en vídeo y los subía en trozos, sobre todo trozos que él consideraba importantes, los subía a su canal de YouTube, que es el canal, se llama como él, Alex Fidalgo, y entrevista a gente conocida o reconocida, donde explican un poco su vida, les preguntan anécdotas. Muchos escritores, psicólogos, psicólogas, etcétera, etcétera. Y muchos de esos clips que utiliza o que usa son muy, muy útiles, valga la redundancia, porque cuentan cosas esas personas que a lo mejor no han desvelado nunca públicamente, cómo han pasado por un proceso mental duro, como por ejemplo Esti Quesada, que es Soy una pringada, para quien no sepa quién es, y etcétera, etcétera. Entonces está muy bien, sobre todo habla, por ejemplo, cómo fue un psicólogo, no sé si era un psicólogo o un nutricionista, y dijo que estaba prohibido por ley, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, poner fotos del antes y el después de las personas para como para convencer a la gente de que tú contrates a un nutricionista. Estaba prohibido legalmente que se utilizaran imágenes del antes y el después de esas personas, porque básicamente no mostraban la realidad de lo que es la nutrición. Y es verdad, porque si tú te pones a pensar, un nutricionista nunca te va a enseñar sus casos de fracaso, pero también los tienen. Entonces, obviamente lo suyo sería que un nutricionista equilibrase, o una nutricionista, sus casos, o también te contase de aquellas personas que no han logrado ese cambio por H o por B, y también pusieses tú luego poner en tu persona cerca de qué posición estás, si de uno u otro, aunque luego tú apliques los métodos a tu persona y puedas o no conseguirlo. Para que veáis cómo en simples podcasts se pueden sacar cosas que uno a lo mejor desconoce. El siguiente podcast, como os acabo de comentar, es de Ricardo Moya, que es uno de los podcasts yo creo más reconocidos de YouTube y de Podimo, que es El sentido de la birra. Yo creo que ya he hablado con él, o sea, de él, y ha recomendado este podcast en Locura Transitoria o en otro podcast. Y es un podcast que a mí me encanta. Me encanta porque entrevista a gente reconocida, entrevista a actrices, actores, a cantantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que puse el mismo ejemplo que os voy a poner hoy, que es cuando entrevistó a Wojo, a Iñaki Wojo, que es el guitarrista de Extremoduro, también anterior guitarrista en Platero y tú, y actual guitarrista de su banda Wojo, ¿no? ¿Quién no sabe quién es Extremoduro aquí en España, incluso fuera? ¿Quién no sabe quién eran Platero y tú? Pues a mí, por ejemplo, le dio una entrevista a Ricardo donde le contaba los inicios de cuando él estaba en Platero, cuando se empezó a juntar con Robe Iniesta, actual, era el cantante y dueño de Extremoduro, y actualmente pues de la formación Robe, que es la suya. Y él contaba un poco cómo empezó Extremoduro, ¿no? Cómo se conocieron, cómo empezaron porque al final, al principio, Iñaki no era parte de Extremoduro eran Robe y otros dos, y no era él. Él estaba con Fito en Platero y tú, y cuenta pues sus inicios dentro de Extremoduro, cómo conecta con Robe, cómo se queda a vivir Robe en su casa, bueno, etcétera, 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 ¿no? Son de esos podcasts donde tú conoces la historia
de una banda a raíz de lo que cuenta uno de sus miembros casi originales, porque Uojo entró como a los pocos años, a los 5 años o menos, de la creación de Extremoduro. Y está muy bien contar, escuchar esas anécdotas que de una banda que tú sigas de siempre y esos entresijos detrás de las... ¿Cómo puedo decir? Detrás del escenario que no se llegan a saber si no te lo cuentan ellos, ¿no? Y por eso es un podcast que, bueno, en ese caso Uojo, también pues a escritores. A mí otra entrevista que me gustó mucho fue a Manolo García, parece que esto va de cantantes, ¿no? Pero entrevista a gente que mola mucho y que cuenta cosas pues muy interesantes sobre, pues si son actores o actrices de su trabajo, de gente con la que han trabajado, hiper mega conocida, etcétera, etcétera. Luego también os quiero recomendar un canal de YouTube. Ahora ya vamos a entrar con 2 canales de YouTube. El primero es el de Videoback. Videoback es un canal de Back Fernández, que para quien no lo sepa, es primo de Lolito Fernández. Creo que a Lolito le puede conocer más gente, ¿vale? Se hizo famoso aparte por unas declaraciones cuando se fue a Andorra, bastante acertadas, porque era uno de los máximos o mejores jugadores de Fortnite, el juego este de construcción de PC. Y bueno, que ya creo que también le hay en videoconsola. No juego a videoconsolas, lo siento, no lo sé. Y sí que es verdad que Lolito pues eso, es más reconocido. Su primo era muy reconocido en el mundo era productor y sigue siendo productor, creo, de rap y freestyle y cosas de estas. Y rapero. Y tiene un canal que tiene 2, yo voy a recomendar uno, que es el de Videoback. Acabo de ver un vídeo que se llama Retropubli, donde él básicamente comenta anuncios de los años 80 y 90. Y a mí me encanta cómo alguien trae a este momento presente anuncios que todos hemos visto de pequeños, si tenéis cierta edad, para allá para los más de 25 o 30, o si no la tenéis, para que conozcáis cómo eran los anuncios hace muchos años. Y él los comenta y cuenta anécdotas, pues, por ejemplo, en este último hablaba sobre la Contesa, ¿no? Creo que ponía un anuncio de Contesa y hablaba de lo que era la Contesa antes, de cómo se comían las casas y cómo ahora pues hay muchos derivados, marcas blancas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí ver todo esto retro, todo esto series antiguas, que os traeré más canales que hablan de series antiguas y demás, pero a mí me encanta revivir estas cosas, porque al final es tu infancia y son momentos bonitos que has vivido hace años. Y bueno, para terminar, un canal que no tiene nada que ver con este, que es un tema que llevo escuchando varios días, alguna que otra semana, que es el de Carles Tamayo, ¿vale? Tiene 2 canales, el principal que se llama como el mismo, y el otro que se llama Tamayo Visión, que es un canal donde resube contenido de Twitch, ¿vale? Él hace directos en Twitch y hace investigación, ¿no? Él se infiltró en el Palmar que era una secta, y últimamente el último vídeo, el último documental, vamos a llamarlo, o la última investigación que ha hecho es le invitaron a un evento que tuvo en el Wizzing en Madrid de criptomonedas y él ha destapado como básicamente era una patraña, una estafa, como la gente que iba allí no se creía nada, el tío que lo hizo, que se llama Manitawani o algo así, es un vendehumos de la leche. Bueno, que al final le invitan a él, que parece que lo dice, él te parece que no saben quién soy, y me han invitado y les he destapado todo el tinglado. O sea, me parece muy interesante todos los documentales que hace, todas las investigaciones que hace y cómo las cuenta, porque el tío se le ocurra muchísimo y al final es que te das cuenta de que la gente vive engañada y sobre todo con esto de las criptomonedas y todo esto, porque se creen que es que te venden, el que te vas a hacer millonario a cambio de nada y al final lo que quieren es quedarse con tu dinero, básicamente. Así que esto es por hoy. A lo mejor os traigo un podcast a la semana de recomendaciones de estas, porque creo que, bueno, cuando encuentras algo interesante y que te gusta, pues no está mal compartirlo, ¿no? Y que al final, pues quien escuche esto, si le sirve para algo alguna de las recomendaciones, pues bienvenida sea. Nos vemos en el próximo. Chao.